7 de la mañana con 28 minutos. Nuestro siguiente invitado es Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de esta propuesta para la puesta en vigencia de jueces y fiscales anticorrupción como parte de las reformas al Código Orgánico Judicial. Bueno, de primera mano, ¿cómo se lee ya desde el ámbito legal esta propuesta? Bueno, es una interesante propuesta que se ha hecho. Se ha presentado, de lo que hemos visto, un proyecto de ley reformatorio del Código Orgánico de la Función Judicial por parte de la Presidencia de la República. Y de lo que se nos ha indicado, de lo que yo he escuchado, porque todavía el texto no está como tal disponible en la página web de la Asamblea Nacional, es la idea de crear unas unidades judiciales penales para efectos de que estos jueces se dediquen exclusivamente a tratar temas relacionados con delitos de la corrupción, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos. Ese tipo de delitos, entendería yo, van a estar simplemente y solamente sustanciados por estos jueces penales especiales o especializados en estas áreas, y naturalmente para eso necesita una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Así que yo veo eso plausible, aunque siempre interesará saber a quiénes finalmente se va a nombrar, ¿no? ¿Por qué jueces especializados en temas anticorrupción, los que existen actualmente, no están para lo mismo? Bueno, a ver, usted tiene, según el Código Orgánico de la Función Judicial, unos jueces de primer nivel, y en el tema penal además tiene unos tribunales penales. Los jueces de primer nivel sustancian las causas, entre otras cosas, de modo general, en la etapa de instrucción fiscal, y los tribunales penales en las etapas de juicio. Eso dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero también el Código Orgánico de la Función Judicial permite que, por la necesidad de los temas relacionados con la función judicial, se puedan crear jueces especializados. De hecho, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial establecía ya inicialmente algunos jueces penales especializados en adolescentes infractores, en los temas de policía, en los temas militares, en los temas de contravenciones, en los temas de garantías penales. Hay jueces especializados. Es decir, en este sentido no sería la gran novedad que se cree dentro del aspecto general de los jueces penales unos jueces penales, pero especialmente dedicados al ámbito de la corrupción. ¿Pero qué cambios deberían darse ya en el manejo y en la estructura de la función judicial? Porque también vemos que, pues si bien en las ciudades grandes existen estas unidades especializadas, en las más pequeñas, en los municipios, en los lugares más pequeños, hay un solo juez que atiende todas las ramas. Sí, también se contempla la posibilidad de jueces multicompetentes. Ahí hay que separar las cosas. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, la competencia en razón de la materia, del grado y de las personas, yo sé que son temas un poco técnicos, pero en este caso, como van a ser materias especialmente asignadas a estos jueces, tiene que ser asignada mediante la ley. Entonces, en esto sí necesita usted un trabajo en primera instancia de la Asamblea Nacional, reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, creando estos jueces tanto de unidad judicial penal como de tribunales penales, para asignarles la competencia de conocer delitos como los que estaba ejemplificando hace un rato: cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. Y luego, una vez creados mediante ley estos jueces y asignadas las competencias de estos jueces, vendrá un segundo tramo de trabajo por parte ya del Consejo de la Judicatura, porque efectivamente, dependiendo de la actividad judicial que haya en cada cantón, en cada provincia, en cada distrito de aquí, el Consejo de la Judicatura va a tener que reglamentar qué número de jueces van a ser asignados a cada unidad judicial penal. Es decir, eso ya no es materia de ley, sino materia de reglamentación. Usted hablaba de la Consejo. Discrecionalidad y que le preocupa a quiénes se nombraría. ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta? ¿Cómo, bueno, lo que pasa ¿cómo es que evitar que pues también... No hay sistema de designación perfecto, y eso creo que nuestra historia lo demuestra. Por eso le digo que no importa cómo se nombra ni el procedimiento, sino finalmente a quiénes se les va a encargar, porque van a ser jueces que van a estar topando temas bastante delicados, y lo estamos viviendo hoy en día en Ecuador, donde cada día asoman escándalos de corrupción. Entonces usted necesita ahí gente proba, y probablemente lo que usted va a tener que incluir son unos requisitos muy especiales y mucho más exigentes que los que generalmente contempla el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo, que domine no solamente el tema penal, sino probablemente exigirle al candidato o aspirante a juez una experticia relativa exclusivamente con esta clase de delitos.
Usted ve que hoy en día las ofertas académicas son cada vez más especializadas, entonces hay gente que se dedica al estudio del derecho penal, pero lo enfoca, por ejemplo, en el aspecto del derecho penal económico. Hay gente que estudia temas de anticorrupción propiamente, y entonces ahí habrá que ver si, por ejemplo, se les exige a estos candidatos tener unas especializaciones, unos estudios de cuarto nivel relacionados con esto, es decir, que tengan una experticia y que conozcan específicamente cómo se tratan estos delitos, porque si no, al final del día no va a ser evidente la necesidad o la justificación de por qué se están creando estas unidades judiciales. Y ahí entramos nuevamente en el tema de control de la corrupción, cómo evitar que estos jueces también se corrompan, cuáles son los mecanismos de vigilancia, deben estar patrimonios vigilados, cuál es el papel de la judicatura. Como todo funcionario judicial, la Constitución obliga que antes de la toma de la posesión del cargo tendrá que presentar su declaración patrimonial juramentada ante el Contralor General del Estado, va a tener que dentro de ella incluir la declaración de no tener bienes en paraísos fiscales, por ejemplo, la autorización de levantamiento de sigilo bancario, es decir, cumplir con todos los requisitos que de modo general la Constitución y la ley contemplan para todos los funcionarios públicos. Habría que pensar si se idea algún cumplimiento requisito específico para estos jueces. Naturalmente van a estar sometidos, como todos los servidores de la función judicial, al control administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura, es decir, cualquier infracción administrativa cometida en el desempeño del cargo, sea por acción o por omisión, puede ser sancionada en el ámbito administrativo ante el Consejo de la Judicatura. Y adicionalmente, claro, habrá también responsabilidad penal, porque habría que aplicar el principio de responsabilidad que está consagrado igual en el artículo 233 de la Constitución, es decir, responderán igual penalmente si es que ellos en ejercicio de sus funciones cometieran algún delito. Esto ya existe, el Consejo de la Judicatura tiene esa misión. Sí, efectivamente. ¿Cuáles serían las especificidades que usted manifiesta deberían agregarse? Bueno, quizás establecer un sistema de control un poco más riguroso, entendiéndose que estos jueces van a topar temas bastante delicados, tendrán que ver temas a veces hasta con narcotráfico, con ese tipo de cosas. Entonces, evitar que el juez en esa actividad jurisdiccional se pueda contaminar con alguna cuestión externa que pueda afectar a su independencia, a su imparcialidad y a su competencia. Ya serán cuestiones que se tienen que ver en lo posterior a través del trabajo del Consejo de la Judicatura. ¿Y cómo evitar que se politice en este momento este tema y estas reformas? Bueno, siempre se va a señalar que ahora, por los escándalos que se están evidenciando, la respuesta es esta, ¿no? Crear más jueces, y siempre se señalará que es para perseguir a quien antes ejerció el poder de turno. Pero siempre se dijo que era necesario, sin importar quién esté en el gobierno o quién haya ejercido el poder, que hayan jueces que se dediquen a conocer estos temas. Yo por eso le comentaba antes que, por ejemplo, a mí me parece importante que Fiscalía ya hoy en día cuente con una unidad de fiscales especializados y dedicados a este tema. Y claro, por otro lado, usted tiene otros órganos que también le ayudan a combatir la corrupción. Ahí está Contraloría General del Estado, y tiene también las superintendencias como la de compañías, la de bancos, que le ayudan a ejercer un importante poder. Es necesario que se trabaje de forma articulada. Y naturalmente estos jueces van a tener que trabajar de modo mancomunado con estos otros órganos que ya existen para lograr un efectivo combate a la corrupción. Porque claro, si Fiscalía me falla o si Contraloría me falla y tengo muy buenos jueces, pues la cuestión no llega a buen puerto. O si pasa al revés, tengo un muy buen contralor o unos muy buenos fiscales, pero jueces deficientes o jueces que no conocen la materia que están tratando, pues el tema queda ahí y precisamente se llega a lo que no se quiere, es decir, a la impunidad. El otro tema que podemos mencionar que está atado a todo esto es el tema de los procesos. Es necesario que también se agilicen, que también pues sea mucho más rápido. Se dice que la justicia no es justicia si no es oportuna. Sí, yo entiendo que esa es una de las razones por las cuales estamos creando estas judicaturas especializadas, precisamente para tratar de descongestionar de las unidades judiciales penales y de los tribunales penales ordinarios, como los llama el Código Orgánico de la Función Judicial, que conocen de todo tipo de delito, sacar estos aspectos para que sean exclusivamente tratados por estos jueces y así dar un tratamiento más rápido, más oportuno y más eficaz para combatir la corrupción, porque si no, pues pasa lo que vivimos todos los días, es decir, el caso llega a manos del juez y probablemente eso se quede en el despacho ahí años completos, y como usted dice, justicia que no llega o justicia que tarda, pues finalmente no es justicia, y ahí lo que hay es un abono en 30 segundos, a la ¿qué se espera del tratamiento de este proyecto de ley o de reformas en la Asamblea Nacional? Bueno, brevemente lo que tiene que ocurrir es primero una calificación por parte del CAL,
El Consejo Administrativo de la Legislatura tiene que calificar el proyecto, ver si cumple con los requisitos que de modo general establece la Constitución, es decir, que sea articulado, que tenga los considerandos o la motivación, que se relacione con una sola materia, etcétera, etcétera. Una vez calificado, se remitirá a la comisión especializada permanente de la Asamblea Nacional que el CAL determine. Entendería yo que esto va a pasar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Tendrá que preparar un informe para primer debate. Luego de eso viene el primer debate, habrán observaciones que se hagan en el Pleno, volverá a la comisión especializada, se elaborará un informe para segundo debate, se debatirá en esa sesión, una ulterior sesión, se aprobará el proyecto eventualmente y eso tiene que ir finalmente al veto presidencial, y una vez que ese trámite ocurra, dependiendo de lo que haga el presidente, si lo sanciona o lo objeta, pues luego eso pasa ya a publicarse en el registro Muchísimas oficial. gracias por acompañarnos. Muy claro este tema, desde este abordaje que lo hacemos también pues ya desde el plano técnico, junto a Ismael Quintana, abogado constitucionalista, quien se ha referido a esta propuesta del Ejecutivo de crear jueces y fiscales anticorrupción. Nosotros ya nos despedimos en Primera Impresión. Gracias a ustedes por permitirnos acompañarles en Pública FM, Ecuador TV y Gama Visión. Viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.